Muy bien, el día de hoy vamos a ver lo relacionado con el desarrollo de políticas y objetivos, estos pues, o mejor, el desarrollo de las políticas de nuestro sistema integrado de gestión, esto alineado pues a los objetivos, indicadores y a una de las actividades más importantes del sistema que es la revisión por la dirección. Para ello, pues vamos a utilizar nuestra acostumbrada agenda de trabajo en donde tenemos un planteamiento del caso. En este caso, pues vamos también a conocer un poco el contexto a nivel normativo. Vamos a ver un poco de lecciones aprendidas. Ustedes saben que yo siempre les acostumbro comentar un poco acerca de lo que respecta con pues algunos aprendizajes, tips que suelo generar y que ustedes pueden tomar atenta nota y utilizar digamos, en los procesos de implementación de sus compañías. Y al final vamos a tener el espacio de preguntas frecuentes pues nos las pueden ir dejando durante el ejercicio y al final pues procederemos a responder en los últimos 5 o 10 minutos, dependiendo pues el tiempo que dispongamos. Básicamente, pues vamos a tener o vamos a tocar temas de desarrollo de políticas organizacionales, establecimiento de objetivos, indicadores en función, pues, para poder medir este desempeño o este logro de los objetivos que nos hemos trazado y, por supuesto, lo que digamos, hace referencia a la revisión por la dirección, en donde pues se hace un compendio de toda esta información que hemos ido alimentando y que hemos ido generando durante toda la construcción desde la planificación que arrancamos con la política hasta el ver los resultados de este sistema de gestión a nivel de lo que es la revisión por la dirección. Tenemos unos objetivos principales, aprender a desarrollar políticas organizacionales. Allí, pues, a partir de lo que es pues también la experiencia y demás. Trataremos de tanto utilizar herramientas que nos ofrece Kantan Software como el asistente virtual para ver algunas opciones que hoy en día podemos utilizar para generar una política, módulos en donde podemos documentar nuestra política, tips, cómo documentar la política, entonces va a ser un aprendizaje bien interesante tips para cómo documentar un objetivo, háblese estratégico en este caso, del sistema integrado de gestión, para que pues cumpla lo que demanda la norma, ¿no? En este caso que sean medibles, que sean objetos de seguimiento y pues todo esto lo podamos trabajar. Y dentro de lo que es la revisión por la dirección, pues poder identificar tanto las entradas como las salidas, ver qué, digamos, aspectos debemos considerar y pues la importancia de este ejercicio en las organizaciones. No olviden descargar su certificado y pues durante el ejercicio registrar allí si tienen alguna duda, alguna inquietud para pues posteriormente nosotros proceder a hacer la respectiva, en este caso pues retroalimentación del caso. Muy bien, vamos a ir viendo por acá. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a pues entrar un poco más en materia. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Ardila, yo soy de profesión base ingeniero de sistemas, soy especialista en sistemas integrados de gestión, en lo que es QHSE, tengo alguna experiencia en empresas del sector farmacéutico, servicio, de tecnología, tanto en el diseño e implementación de sistemas de gestión y también en el desarrollo de soluciones informáticas para lo que es aplicar transformación digital o automatización de los procesos de sistemas de gestión. El día de hoy, como lo comentaba, abordaremos lo relacionado con el desarrollo de políticas, objetivos, indicadores y revisión por la dirección. Suena, digamos, como varios componentes, pero aquí vamos a ver y, digamos, durante el ejercicio, que existe una palabra clave. ¿Y cuál es la palabra clave? Y que suelo reforzar mucho es que estos elementos deben tener algo que se llama la coherencia.
O sea, que mi política no puede ir por un lado, mis objetivos por el otro y mis indicadores por el otro, porque de lo contrario, pues esto no cobraría un verdadero valor o sentido para la organización, porque finalmente nosotros somos un mecanismo, recuerden, somos el medio en nuestros sistemas integrados de gestión para que las compañías logren el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, que finalmente es por lo que todos trabajamos. Entonces, en ese orden de ideas vamos a comenzar a ver un poco al respecto. El contenido hoy está bastante cargado en temas normativos, pero lo vamos a hacer ver un poco, eh, digamos, sencillo en el buen sentido de la palabra. Si nos vamos a los numerales de la norma, pues si estamos dentro de lo que es la política, pues hablamos del numeral 5.2, en donde en sus subnumerales puntualmente nos habla del establecimiento de la política del sistema integrado. Hablamos de un sistema ISO 9001, hablamos de un sistema ISO 45000, 27000, 37001. ¿Por qué lo hablamos así? Pues porque recuerden, manejamos la estructura de alto nivel. Por tanto, pues cada sistema va a tener un punto o aspectos que debe tener en cuenta al momento de redactar su política, pero a nivel normativo el debe es general o es transversal mejor. También tenemos en el numeral 6.2 en donde la norma nos pide que tracemos unos objetivos, ojo, del sistema integrado de gestión y determinemos la planificación para lograrlos. Estos objetivos son del sistema, o sea, que se pueden alinear, en este caso, con los objetivos estratégicos de la compañía, completamente válido. Pero es importante que ustedes, señores que me están escuchando, que son líderes de sistema, tengan presente que son dos componentes que el auditor les va a preguntar o les puede consultar de manera independiente. Que ustedes están en la libertad de decir, yo como líder del sistema adopto como los mismos objetivos de mi sistema integrado los estratégicos de la compañía, bienvenido. Pero ténganlo presente. También tenemos la parte de evaluar el desempeño y allí sobre todo pues vamos a hacer énfasis en cómo evaluamos el desempeño, le hacemos seguimiento a lo que respecta a los objetivos, puntualmente al logro de estos objetivos y pues la actividad en donde se involucra la alta dirección para hacer esa revisión de lo relacionado con pues, la revisión del sistema, la revisión completa. Ahí hablamos entonces el 9.1 que hacemos seguimiento, medición y análisis y evaluación y tenemos el 9.3 en donde hablamos de la revisión por la dirección y todos sus subnumerales. Muy bien. Perfecto. Iniciamos con la política. La política, en este caso, pues la norma nos da unas pautas, ¿no? Recordemos el debe general y pues la manera de leerlo, ¿no? Siempre tenemos el sujeto que va antes del debe principal, luego el debe y luego el complemento. En este caso, ¿a quién va dirigido o de quién es este deber? Es de la alta dirección. Digamos que todo lo que vamos a ver hoy va a estar un poco muy ligado a la alta dirección. Entonces dice la norma, la alta dirección debe, uno, establecer, implementar y mantener una política, o sea, establecer, la construyo, la documento de acuerdo a las consideraciones que me pide la norma, implementar, entonces en este caso que cada persona conozca la política. Es un reto, ¿verdad? No es tan sencillo, porque muchas veces, y ahí vamos ahora a charlar un poco, no se trata de memorizar, se trata de entender, comprender y cómo yo aporto al logro de esa política, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante.
La política puede ser a nivel de calidad, ambiente, seguridad y salud, seguridad de la información, política antisoborno. Y es importante que tengan en cuenta o consideren estos aspectos. Lo primero, que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y la naturaleza específica de los riesgos y oportunidades, incluida la naturaleza y magnitud de los impactos y aspectos ambientales en sus actividades, productos y servicios, y que apoye el direccionamiento estratégico. ¿Cuál es el mensaje que podríamos tratar allí? Eh, Traten de evitar el copiar y pegar políticas de otras compañías que quizás pensamos que dice lo mismo, porque de pronto no está tan alineada al contexto de nuestra organización y ya lo vamos a ver por qué. Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los sistemas integrados de gestión, o sea, la política debería generar un marco de referencia. Yo les quiero comentar o dejar de pronto un tip que a nivel pedagógico yo lo he implementado tanto con mis alumnos como con mis colaboradores cuando he sido líder de sistemas de gestión. Y yo utilizaba o les lanzaba como estas preguntas para construir una política. Entonces, el primero de ellos es, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y a qué me comprometo para lograrlo? Entonces, ¿qué quiero lograr? Pues mantener un alto índice de satisfacción, lograr la mejora continua del sistema. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues es a lo que nos dedicamos. Mediante el desarrollo de software que faciliten la automatización de los sistemas integrados de gestión. Ahora, ¿a qué me comprometo? A promover la formación del personal en, qué sé yo, X tema. Me comprometo a mantener un índice de satisfacción de las partes interesadas. Me comprometo a cumplir los requisitos legales en materias de... ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacemos? Eso no es. Y en este caso, ¿a qué me comprometo? Aquí el punto particular es que en este caso, eh, pues tengamos presente que es, eh, digamos que las personas entiendan no tanto que se memoricen el documento, sino cómo contribuyen al logro de esto que allí hemos plasmado, ¿vale? Entonces van a ver, voy a seguir recorriendo mi diapositiva y van a ver cómo lo que nos pide encaja perfectamente en el qué, cómo y a qué me comprometo. Simplemente les dejo esto como lección aprendida o recomendación. Si ustedes lo quieren adoptar, si tienen otra metodología, cada uno va a desarrollar. Que incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables. Lo incluimos en el a que me comprometo. Que incluya el compromiso de mejora continua. Lo podemos incluir en el a que me comprometo. Que incluya un compromiso para proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo. Aquí, por ejemplo, en temas de seguridad y salud, estamos haciendo, aquí incluido algunos aspectos con algunas normas, pero dependiendo la norma, pues estos pueden ser más, estos elementos. Incluye, por ejemplo, el compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos. Incluye el compromiso para la consulta y participación de los trabajadores. Incluye el compromiso con la protección del medio ambiente. Y si le incluimos antisoborno, pues incluye el compromiso con la gestión de los riesgos producto del soborno. Entonces, temas de seguridad de la información. Entonces, miren que eh, esto que nos pide la norma, pues finalmente nosotros podemos irlo definiendo de una manera muy sencilla, como lo acabamos de ver, y la clave de este asunto es que no basta con documentarlo, es que las personas lo entiendan, lo interioricen y pregunta clave.
cómo usted contribuye. Usted no necesita memorizarse. Usted lo que necesita es saber cómo desde su rol está contribuyendo al logro de la política. Otro factor clave aquí en la política y está asociado con que eh, en este caso la política se debe alinear con los objetivos del sistema. ¿Cómo se alinea con los objetivos? Por eso yo he puesto cómo lo voy a lograr. Si yo estoy diciendo que me comprometo a mantener un índice o cumplir con los índices de satisfacción de los clientes, por ejemplo, pues debe existir un objetivo por algún lado que esté asociado a, por ejemplo, aumentar el índice de satisfacción de los clientes en un 5% para este año. Entonces, mire cómo comienzo a conectar ese elemento de la política y qué bonitos son esos diagramas en donde uno coge los elementos de la política y conecta con los objetivos, porque tenemos completamente mapeado esa coherencia y ese es factor clave, tanto para que lo que estemos haciendo valga la pena como para efectos de una auditoría y demás. Política, establecimiento de la política del sistema. Entonces, también hay otro aspecto aquí en temas ambientales que, pues, otros compromisos que podemos hablar, pues, estarían temas de la protección del medio ambiente, que puede incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático, bueno, y podría seguir incluyendo aquí notas respecto a lo que es la parte de antisoborno, seguridad de la información, pero, pues, recuerden que la base es la misma, simplemente que de acuerdo a la norma que estemos tratando, pues le tenemos que ir incluyendo las particularidades que a nivel de la política, pues la norma nos pide. Ahora hablamos de el elemento que debe engranar. Mire que partimos de la política y ahora vamos a engranar con el otro elemento de la planificación supremamente importante que son los objetivos del sistema integrado. Ojo, del sistema integrado, no estratégicos de la organización. Entonces, ¿qué nos dice la norma básicamente? Nos dice, la organización debe establecer objetivos del sistema integrado de gestión para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión. Digamos que establezca los objetivos que usted considere, no nos dice puntualmente cuáles. Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados y considerando riesgos y oportunidades, mantener y mejorar continuamente el sistema integrado de gestión y el desempeño de la calidad ambiental y seguridad y salud, el tema antisoborno, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos que plantear objetivos. Recuerden que los que acostumbran o que en cada uno de los workshops nos acompañan en cada 8 días, pues me gusta decirles un poco el cómo, ¿no? Este es el qué tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Para el cómo, pues dentro de lo que es la experiencia, yo he utilizado algo que no está escrito en ningún libro, pero que alguna vez aprendí de un maravilloso profesor que tuve, y es cómo formular un objetivo de manera correcta. Mm, Esto nos podría llevar toda una sesión, toda una reunión, pero simplemente les quiero comentar algún, el tip que yo uso. Yo utilizo una palabra que finalmente, si la descomponemos, me va a dar los componentes del objetivo. Y la palabra se llama Benedetti. La sigla Benedetti, si yo la llevo, me permitirá hacer esa formulación del objetivo garantizando que cumpla lo que me pide la norma. Y ahora ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué quiere decir Benedetti? Vamos a dividirlo de a dos letras. O sea, la B y la E, la N y la E, la D y la E, y la T y la I. Entonces, la B y la E hace referencia al verbo, o sea, si vamos a redactar, por ejemplo, un objetivo asociado con satisfacción de clientes, hablamos de verbo. Entonces, el verbo es aumentar, disminuir, mantener.
Siempre el objetivo arranca por el verbo. En este caso, por ejemplo, aumentar. Luego viene la N y la E, que es la necesidad. O sea, ¿qué necesitamos aumentar? Esa necesidad dependerá del contexto de su organización. Si mis clientes vienen mal de satisfacción, pues yo qué necesito aumentar. Pero si vienen bien, el verbo ¿cuál sería? Mantener. Mire que la N me da la entrada a cuál es el verbo que yo debo plantear. En este caso, la N y la E, en este caso sería la necesidad. Entonces, aumentar ¿qué? La necesidad, la satisfacción del cliente, pero, ¿vale? Ahora, la D y la E es desempeño. ¿En cuánto? Tengo que ponerle una medida, tengo que ponerle un valor, porque de lo contrario no sé para dónde voy. Por ejemplo, entonces, en un 5%, en un 2%, en un 1%, ¿sí? ¿De qué dependerá ese rango? De ustedes. ¿Cómo está? El punto de partida es saber cómo tienen su nivel de satisfacción, por ejemplo, hoy en día en sus organizaciones. Disminuir el índice de accidentalidad en un 1%, ¿cierto? En un 5%, ¿vale? Mantener el índice de seguridad de seguridad, por ejemplo, de controles de seguridad, de efectividad de los controles de seguridad de la información. Entonces vamos en la D y E, que es el desempeño. Y por último tenemos la T y la I. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué significará? El tiempo. ¿Para cuándo? Esto no puede ser eterno. Normalmente los objetivos yo tengo que definir es por un año, es por 6 meses, es por 3 años, es por 5 años, dependiendo. Entonces, vamos a generarlo a partir del ejemplo. Entonces, la B y la A, el verbo aumentar, la N y la E, la necesidad, la satisfacción, el índice de satisfacción de clientes, la D y la E, el desempeño, ¿en cuanto? En un 5% respecto al año anterior, ¿cierto? Y la T y la I, por ejemplo, para el año 2024. Perfecto. Hemos documentado de una manera muy estructurada un objetivo que puede aplicar para cualquier sistema de gestión que ustedes tengan. Continuando un poco con lo que nos pide la norma, entonces, nos dice, los objetivos deben, y en la medida que yo vaya seleccionando cada uno de los elementos que debe, ustedes van a ir escribiendo el número 1 en el chat si consideran que con haberlo hecho con la estructura del Benedetti ya lo tenemos incluido. Por favor, y me van escribiendo si están de acuerdo el número 1. O sea, si ese punto creen que estaría abordado al haberlo desarrollado con la estructura del Benedetti. Ser coherentes con la política del sistema integrado de gestión. Ser medibles, si es posible, o evaluables en términos de desempeño. Pueden escribir el número 1 si están de acuerdo, si se les va alineando. Tener en cuenta requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades, los resultados de la consulta de los trabajadores. Recuerden que en el Benedetti existe la necesidad. ¿Y quién da el insumo de la necesidad? Pues tanto la política, en donde me comprometí a hacer algo, también nos lo da en este caso, pues la identificación de riesgos y oportunidades, la consulta misma de los trabajadores. Entonces, importante que digamos que lo tengan ahí presente. ¿Qué más deben tener los objetivos? Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción. Ser objeto de seguimiento. Si yo tengo un desempeño, le puedo hacer seguimiento sin problema. Deben comunicarse. Bueno, esta parte, digamos que ya se sale un poco de la construcción de lo que es el objetivo. Y aquí lo que nos pide la norma es que una vez yo lo construya, deben comunicarse. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Y hace referencia a que muchas veces elaboramos los objetivos y los objetivos están
en el conocimiento de los líderes de proceso, quizás del mismo gerente, pero usted va y le pregunta a un colaborador, ven, ¿qué objetivos tiene tu proceso? El colaborador no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque no lo hemos socializado. Y recuerden la diferencia entre el involucrado y el comprometido. Ahora, ¿qué diferencia hay si yo sé para dónde voy? A cuando yo voy andando sin saber para dónde. Si él sabe que debemos incrementar las ventas en un 10% para el año 2024, ¿cierto? Como un objetivo que hemos trazado, pues el trabajador sabe cuál es la meta y sabe cuál es su contribución y va a estar involucrado, más no comprometido. Entonces, importante, actualizarse según sea lo apropiado. Normalmente, pues ya eso dependerá de cómo ustedes planteen ese ejercicio. Pero lo que sí es claro es que existe una actividad que es el insumo muchas veces para replantear estos objetivos. Uno es la revisión por la dirección y el otro es el análisis del contexto, ya sea de partes interesadas o de las cuestiones internas y externas. Son insumos claves. Otro, la parte de riesgos, oportunidades, la parte de la identificación de peligros. Todos estos son insumos para la formulación de los objetivos. Ténganlo muy presente y por ello, pues vamos a ver si para este año, por ejemplo, en el año 2025 va a ser necesario replantear algún objetivo en particular. Muy bien. Luego de haberlo planteado, pues la norma nos dice, oye, ¿y cómo lo vas a lograr? Entonces debo definir el qué se va a hacer, con qué cuento para lograrlo. Yo me puedo plantear el objetivo este año, quiero ir a la luna, pero tengo los recursos, cuento con, o existe por lo menos, el mecanismo de transporte para llegar a la luna. Esa es la pregunta. Entonces, parece un poco curioso, pero en algunos casos se pretende llegar a la luna sin ni siquiera contar con el mecanismo o lo que se requiere para hacerlo. ¿Quién será el responsable? Los objetivos tienen que tener un responsable claro. ¿Y cuándo se finalizará? ¿Cómo se evaluarán los resultados? Entonces, como les decía, ¿qué se va a hacer? ¿Qué recursos requerirán? ¿Quién será el responsable? ¿Cuándo se finalizará? ¿Cierto? ¿Y cómo se evaluarán los resultados? Eh, Allí podemos estar hablando y por eso encaja perfectamente con indicadores de seguimiento a los avances del logro de estos objetivos. Por eso la norma nos hace énfasis de que los objetivos deben ser completamente medibles. ¿Cómo se integrarán con las acciones para el logro de los objetivos? Entonces, del sistema integrado en los procesos de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso en particular vamos a tener pues que considerar que esto no puede quedar allá en las altas esferas de la organización, sino que esto debe aterrizarse en el día a día de las personas, que ellos sepan, oye, con este número de llamadas por cliente que tengo que hacer hoy día, estoy contribuyendo a lograr la meta que tenemos como proceso, que a su vez se va a unir a una meta grande como empresa. Entonces, esa escalabilidad a nivel de, o mejor, el poderlo aterrizar y poderlo, digamos, hacer visible a nivel de la operación del día a día, va a ser lo que va a lograr el éxito en el cumplimiento de estos objetivos. Luego tenemos el siguiente punto, que nos habla a nivel de la evaluación del desempeño. Allí estamos en el numeral 9 y hablamos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Allí tenemos varios elementos. Principalmente, pues allí tenemos a nivel de generalidades un debe que va dirigido a la organización, en donde dice la norma, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento,
La medición, el análisis y evaluación del desempeño. La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, incluyendo el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos, el grado en el que se cumplen, perdón, sus expectativas y operaciones relacionadas con peligros, riesgos, oportunidades identificadas, el progreso en el logro de los objetivos del sistema integrado, la eficacia de los controles operacionales y otros controles. Digamos que el primer punto nos dice, determine qué necesita seguimiento y medición. Allí nos cita unos ejemplos, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Y eso es importante que ustedes los tengan presente. Allí nos da unos elementos básicos, pero puede existir muchas más necesidades de aspectos que necesiten ser medidos y quiénes los van a saber, pues ustedes como compañía, ¿no? Pero aquí nos da una guía, una orientación para tener ese punto de partida. Luego nos dice, una vez tengas o sepas qué es lo que vas a medir, ahora di cuáles van a ser los métodos de seguimiento, medición y análisis necesarios para lograr los resultados. Entonces, ¿cuáles van a ser los métodos de seguimiento? En este caso, pues vamos a hacer inspecciones o seguimiento al resultado de las inspecciones. Vamos a hacer comités o reuniones para definir o ver el estado de avance. ¿Sí? Ya ustedes lo definirán. Digamos que está un poco libre, pero hay que tenerlo claro. Luego ejecutar la medición y luego hacer el análisis. Bueno, finalmente, ¿cómo nos fue? ¿Cumplimos, no cumplimos? Si no cumplimos, ¿por qué? Si cumplimos, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué continúa en adelante? ¿Cierto? Producto de ese análisis. Y aquí hay algo interesante, que no necesariamente yo hago una medición y debe ir atada de un seguimiento. Yo puedo hacer medición y luego seguimiento, ¿cierto? Pero yo no puedo hacer un seguimiento sin que exista una medición. ¿Por qué hago énfasis? Porque muchas veces, digamos que nos confundimos un poco en ese sentido y pues eh, siempre es bueno aclararlo. Luego nos dice, ya tienes qué vas a medir, ya tienes cómo vas a hacer seguimiento, cada cuánto vas a medir, cada cuánto vas a hacer análisis, ¿cierto? Ahora nos dice, ¿contra qué criterios lo vas a comparar? Entonces allí aparece un término interesante que son las metas. Entonces, cuando yo estoy cumpliendo, cuando estoy en riesgo de incumplimiento o definitivamente cuando incumplí. Allí es lo típico que encontramos en las fichas de indicadores como las metas de cumplimiento. ¿Cuándo se deberá llevar a cabo? En este caso, el seguimiento y medición, ya lo vimos. ¿Cuándo se deberán analizar y evaluar y comunicar los resultados? Y aquí hay algo que me gustaría hacerles énfasis. Los responsables de. ¿Quiénes van a ser los responsables de hacer la medición? ¿Quiénes son los responsables de hacer el seguimiento? No necesariamente quien hace el seguimiento es quien ejecuta la medición. ¿Sí? Entonces es completamente posible que eso eh, lo hagan personas diferentes. Por último, vamos a tratar un aspecto como lo es la revisión por la dirección que está en el capítulo, en el numeral 9.3 y básicamente allí lo que nos habla está asociado con que la alta dirección, mire que otra vez aquí la norma le habla a la alta dirección, dice, debe revisar el sistema integrado de gestión de la organización a intervalos planificados. O sea, allí no nos están diciendo, debe ser cada año, ¿no?
pero acostumbramos como mínimo cada año. Pero la alta dirección eh, puede hacer revisiones mucho más cortas. ¿Qué es lo que se acostumbra o qué debería ser lo recomendado? Que la alta dirección haga seguimientos trimestrales, ¿cierto? Y se documente ya lo que es la revisión, o sea, ya el acta como tal, ahí sí, una vez al año. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues de que estamos o la alta dirección tiene completamente el contexto del sistema de gestión. En periodos cortos podemos dar como un feedback muy rápido de cómo está haciendo la evolución del sistema, ¿cierto? Cómo estamos en cambios en cuestiones internas y externas, cómo va la satisfacción de las partes interesadas, cómo vamos con el tema de auditorías, de tal manera que la alta dirección pueda en su momento, por ejemplo, tomar una medida, digamos que preventiva antes de que ocurra quizás alguna desviación. Dice, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización. Eso es importante, la alineación con el direccionamiento estratégico. Nosotros vamos a ser el medio por el cual ese direccionamiento estratégico se materializa en la operación. ¿Vale? Entonces, muy válido que la alta dirección pues la involucremos. Luego nos dice, la alta dirección debe revisar el sistema integrado de gestión periódicamente y asegurar la adecuación y eficacia. La revisión por la dirección, pues esta actividad tiene dos componentes principales que son las entradas y las salidas. Dentro de las entradas, ¿qué nos pide la norma? Que el primer punto que debemos evaluar es el estado de las acciones de la revisión previa. O sea, cada vez que yo hago una revisión por la dirección, dejo unos compromisos, dejo unas actividades que deben ser sujetos de seguimiento al siguiente periodo de la revisión. Y ojo, muchos de estos compromisos están alineados con objetivos estratégicos o están alineados con los objetivos del sistema. Son casi, es casi palpable esa relación y debería serlo así. Estos compromisos es muy probable que estén incluidos, por ejemplo, en planes de tratamiento de riesgos, en oportunidades de mejora. Entonces, mire cómo todos los elementos del sistema se nos comienzan a conectar. Otro elemento que les puedo comentar aquí en las entradas, los cambios en los factores internos y externos. O sea, ¿qué cambió respecto a ese análisis de las cuestiones internas y externas que hicimos en el periodo anterior? Uy, pues existe ahora una nueva regulación o existe una nueva parte interesada que nos va a controlar. Se ha generado una nueva ley en donde se ha creado un nuevo ente gubernamental que está regulando las actividades producto de nuestra línea de negocio. Puede ocurrir. También nos habla de, en este caso, aspectos ambientales, en este caso que puedan estar teniendo o generando un mayor impacto. Riesgos y oportunidades. Allí principalmente lo que uno trata es cuáles de estos riesgos y oportunidades quizás se han podido materializar, por qué se han materializado, estas han sido las actividades que estamos realizando. Hemos tenido dificultad porque los recursos quizás no han sido los que realmente necesitamos, nos hemos quedado un poco cortos. Entonces, mire que esta actividad finalmente les va a servir a ustedes también para poder gestionar aquello que necesitan para un óptimo funcionamiento de su sistema integrado. ¿Cómo estamos frente al cumplimiento de las políticas, los objetivos, puntualmente? Temas de satisfacción del cliente, incidentes, el tema de no conformidades, todo lo que abarca el desempeño, auditorías, el desempeño de los proveedores, el tema de finalmente si los recursos han sido los, los necesarios y lo que les comentaba, la eficacia de los riesgos y oportunidades. Recuerden que
no solamente tenemos que centrarnos en lo negativo. Claro, hay que prevenir que los riesgos no se materialicen, pero ojo con las oportunidades y cómo estas oportunidades se van materializando. Las oportunidades están muy alineadas a los objetivos. Entonces, si yo tengo un objetivo trazado con ampliar mi fuerza de mercado en los departamentos, en nuevos departamentos o en nuevas ciudades, en nuevos mercados, pues eso finalmente surge de una oportunidad que ha tenido que haberse vislumbrado, ¿no? Entonces, miren cómo todo se comienza a conectar. Las salidas de la revisión por la dirección. Entonces, la norma también nos da unos puntos de salida. ¿Cuáles pueden ser? Pues, ¿qué oportunidades de mejora? O sea, una vez hemos visto toda la parte del desempeño de lo que es el sistema, pues, ¿cómo podemos mejorar? Ah, resulta y acontece que, pues, nuestras no conformidades, o mejor, la insatisfacción del cliente en gran medida está asociada con que los productos le están llegando tiempo después del pactado o del acordado. Pues debemos mejorar la oportunidad, o mejor, tenemos una oportunidad de mejora allí en los procesos de despacho, por ejemplo, en la logística que estamos aplicando, ¿sí? Hablando así a grosso modo. Necesidades de cambios en el sistema integrado de gestión. Ah, es que ahora estamos trabajando o incorporamos el teletrabajo. Entonces, a nivel de seguridad y salud, pues tenemos que hacer unas adecuaciones en función de cómo vamos a controlar que los empleados realmente cumplan con todo lo que se ha determinado por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en sus puestos ubicados en la casa de cada empleado. Cómo engranamos con la ARL, en este caso para Colombia, o con la entidad que regula en el país, si es que así lo hubiese. Entonces, este tipo de aspectos, recursos necesarios, es que se ha ampliado, teníamos 3 sedes, ahora tenemos 6 sedes, pues con el equipo que tenemos hoy en día no es suficiente, requerimos ampliar nuestra planta. La infraestructura con la que contamos pues no es la adecuada. Entonces, a partir de allí, tenerlo muy presente. Eficacia y adecuación continua del sistema de gestión para alcanzar los resultados y la integración, en este caso, con los procesos de negocio. Aquí viene algo interesante y es que estos resultados deben comunicarse, ¿sí? Debemos hacer la comunicación de estos resultados a las partes interesadas pertinentes para que pues lo manejemos. ¿Vale? Muy bien. Ahora entonces vamos a pasar ya, digamos que hemos visto un poco todo lo que pues abarca en términos de política, en términos de objetivos, en términos de indicadores. Ahora veamos cómo esto lo podemos tratar o cómo Kantan Software nos sirve como una herramienta para la automatización de este tipo de procesos. Muy bien. Una vez allí en la plataforma, pues van a poder contar con una serie de herramientas previamente configuradas. Eso es algo supremamente relevante, que ustedes sepan que esto ya viene preconfigurado, o sea que no van a tener que inventar la rueda porque la rueda ya está inventada y va a servir como guía en este proceso de implementación. Esto, pues, básicamente aquí, digamos que contamos con un mapa de navegación en donde, pues, es un río que les va llevando desde los elementos de la planeación, los elementos del hacer, los elementos del verificar y los elementos del actuar que van a encontrar en la parte final. Y esto, pues, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera ingresar a la parte de los objetivos, planteamiento de objetivos, pues yo simplemente doy clic acá y el sistema me va a llevar al módulo respectivo. Pero ahora bien, ¿qué ocurre si yo no sé usar la plataforma? Si yo no sé cómo construir mi política
en este caso, mi política de calidad, o yo no sé cómo crear mi política de seguridad y salud, o yo no tengo claro cómo usar cada uno de los módulos de la plataforma. Pues la herramienta nos ofrece la posibilidad de contar con este asistente virtual que se llama Cantana, que pues lo que nos va a brindar es la posibilidad de que él nos vaya orientando. Entonces, por ejemplo, recordemos que hablamos de una política. En este caso, pues yo voy a decir, oye, eh, Cantana, dame un ejemplo de política de calidad, por ejemplo. Entonces, él ya me está estructurando o me va a dar una orientación en función de cómo puedo crear. Entonces, aquí me dice, oye, dice política de calidad, aquí iría el nombre de la empresa, nos comprometemos a satisfacer las necesidades, expectativas de nuestros clientes, luego pues nos da una serie de pautas. Ahora, digo, bueno, ¿dónde puedo crear? Entonces, ¿dónde puedo documentar la política de calidad? ¿Sí? Digamos que ustedes no conocen el software, no saben, están apenas iniciando, pues necesitamos que Cantana, nuestro asistente virtual, nos diga qué debo hacer, a qué módulo me debo dirigir o cómo puedo interactuar con la plataforma, porque pues eso es uno de las situaciones que a veces suele ocurrir y que es importante que pues digamos que contemos con esa ayuda o con ese apoyo en función de lo que sea necesario. Aquí ya, pues él nos, digamos que nos va dando la pauta, nos va respondiendo, pero vamos a lanzarle cómo puedo crear la política o dónde puedo documentar la política de calidad. Entonces, ¿para qué o por qué es importante todo este tipo de herramientas? Pues porque nos está ayudando en función de pues lo que necesitamos y haciendo cada día más eficiente. Mira, aquí nos dice, puedes documentar la política de calidad en el módulo de gestor documental. Entonces vamos a duplicar la pantalla y vamos a ir haciendo las recomendaciones que Cantana nos va diciendo. Dice, vaya al menú superior y seleccione soporte. Ok, selecciono soporte. Luego me dice, vaya a la gestión, a la opción de gestor documental. Aquí tengo gestor documental. Y luego pues ya me habla de que puedes crear un nuevo documento. Bueno, digamos que básicamente pues son las actividades que yo voy a realizar. Entonces vamos a hacer el ejercicio ya con la ayuda de Cantana de crearnos la política y ver qué herramientas nos ofrece Cantan Software para documentar nuestras políticas. Entonces, le vamos a dar en la opción de nuevo. Aquí yo puedo crear diferentes tipos de documento, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, un documento tipo fichero, ¿cierto? Allí él me va a pedir los datos del documento más que cargue el fichero. Entonces, en los datos del documento, pues voy a poner el nombre, por ejemplo, política de calidad. La versión puede ser 1, yo pudiese modificarla a la versión 0, porque quizás ustedes ya la tengan. Y el código, en este caso, por ejemplo, PO-001. El circuito hace referencia a unas fases de gestión, a un ciclo de vida en donde el documento debe pasar por fases de revisión, aprobación y publicación del documento. En este caso le decimos gestión documental. Y en gestión documental nos dicen entonces a la sede a la que pertenece este documento, algún comentario, entonces se requiere crear la política para dar cumplimiento
a la norma ISO. Luego, comentarios de la versión, por ejemplo, aquí, versión inicial del documento. Luego nos vamos a la opción de fichero y aquí lo que hacemos es básicamente pues adjuntar el fichero o el documento que estamos teniendo. Vamos aquí, yo voy a adjuntar un documento de prueba cualquiera. Sí, es un documento muy sencillo. Y una vez yo lo cargo, pues ya podemos darle en la opción aceptar para que se nos cree el documento. Aquí viene algo importante y es que el documento inicia una serie de fases o transiciones. Aquí tenemos la primera etapa en donde, o mejor, la primera pestaña en donde ya hemos creado los datos iniciales del documento. El título, la versión, el fichero, fecha en que se creó y el estado que dice que está en elaboración, el código y bueno, toda la información adicional. Luego, en el workflow nos aparece una fase de gestión, en este caso que es en elaboración, la fecha prevista, o sea, la fecha en la que se va a realizar o se ha ejecutado, la fecha en que se va a completar, quién es el responsable de esta gestión, el estado en el que se encuentra y luego una serie de funcionalidades que lo que nos van a permitir, por ejemplo, aquí en el caso del documento, pues que yo pudiese previsualizar si mi documento, por ejemplo, acá, pues me iría a cargar mi Word que pues, con lo que yo tengo allí, que no es mayor información. Luego tenemos este lapicito que si yo le doy clic allí, pues lo que me va a permitir es pasar de una fase de elaboración a una fase de revisión. Aquí tenemos tres opciones dependiendo pues el nivel de permisos que tengamos. Completar, que es como pasar a la siguiente etapa, aceptar, cancelar. En este caso pues vamos a completar. Luego nos dice acá, entonces, quién iría a hacer la revisión de este documento, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, es Natalia. La fecha prevista en la que Natalia debería hacer la revisión de este documento. Y pues yo pudiese lanzar una notificación a Natalia para que Natalia haga la revisión. Luego, en la medida que vayamos transitando, miren que se nos va generando cada una de las fases en donde vemos quién ha hecho la tarea, qué fecha lo hizo, qué comentario ha generado y pues simplemente pudiésemos seguir transitando. Voy a transitar por aquello del tiempo, pues digamos que ya las etapas para que ustedes simplemente vean, conozcan cómo se pudiese gestionar este documento, que es la política. Aquí un usuario nos dice si está conforme o no está conforme. Si no está conforme, habrá que ajustarla. Sí, sí, entonces digamos que proceder con la aprobación. Listo, completamos. El sistema siempre va a ir notificando. Aquí decimos ahora es Rubén quien hace la aprobación. Notificamos a Rubén. Una vez hecho esto, entonces ya Rubén tendría que ingresar con sus credenciales, revisa el documento como lo vimos y si todo está correcto, pues ya Rubén podría en este sentido pues decir que sí se aprueba, publicar. Rubén ya lo revisó y dijo que todo estaba correcto. Pasamos a la publicación. Entonces, ¿quién lo va a publicar? Ah, Juan Carlos lo publica. Podemos notificar a Juan Carlos si yo quisiera. El sistema envía pues esos mails de notificación. Luego venimos acá, entonces en la publicación, ¿qué va a pasar? Pues la persona encargada, en este caso Juan Carlos, pues puede, se realiza la respectiva publicación. Muy bien, vamos a completar. Hecho esto, viene algo supremamente interesante que nos ofrece Cantan Software, que ustedes puedan programar una futura revisión de vigencia de esos documentos. O sea, que si ustedes tienen por procedimiento que cada dos o cada, en este caso, X cantidad de tiempo, 2, 3 años, pues puedan programar y el sistema les envía una alerta recordándoles que tienen pendiente esa revisión. En ese caso, pues, por ejemplo,
Natalia debe hacer la revisión. ¿Cuándo? Ah, pues en el año 2026. ¿Para qué fecha? Pues para la fecha de septiembre 5, que es la fecha, perdón, sí, septiembre 5, ¿cierto? Que es la fecha en la que se cumplirían los 2 años. Entonces, sí, el documento, en este caso, tiempo, en este caso que se haya pactado. Eso frente a lo que es, pues, la parte de política, a poder, en este caso, pues, poder gestionar lo que es, pues, el documento. El documento ya va a ser generado. Pues tenemos nuestro módulo de objetivos en donde aquí voy a tomar un ejemplo ya construido por aquello de consultar o tener pues los objetivos propios del sistema. Perdón que tengo un tema aquí con mi internet. Está un poco bajo, un poco lento mi internet. Aquí, ok, ya a nivel del documento me está pidiendo que lo distribuya. Permítanme un segundo, que ya me está cargando. Está un poco lento mi internet. Mientras nos carga acá, entonces comentarles que, digamos que la política, que es el siguiente paso, pues yo la puedo distribuir. Yo aquí pudiese distribuirla a, en este caso, un tercero, ¿cierto? Digamos que yo se la pudiese distribuir. O yo puedo buscar dentro del listado de personas que yo tengo en mi organización y pues también, en este caso, pues compartirla. Y simplemente yo digo guardar, enviar. Y con esto, pues, esta política se enviaría a las partes interesadas. O ahora bien, ustedes también pueden, como este es un documento público, publicar la política y al publicarla, pues lo que va a pasar es que el sistema, miren que ya me ha llegado el correo, observemos acá, ya me ha llegado el correo con la política. Me parece que mi internet ha reaccionado un poco mejor. Allí me está cargando la política. Mientras me carga el correo, comentarles que al publicarla se ha generado una URL o este código QR que ustedes lo pueden publicar. Si ustedes en este momento escanean este código QR, pues lo que les va a permitir es poder descargar el documento que yo acabo de compartir, ¿cierto? O si ingresan a esta URL, pues también van a poder descargar esta política. Y desde mi correo, pues aquí me ha llegado la siguiente información. Estimados, el informe de un nuevo documento en el gestor documental me da la ruta y pues ya aquí lo tengo para que pueda acceder a la plataforma y consultarlo o hacerlo público de esta manera. Continuando con lo que respecta a los objetivos, pues está nuestro módulo de objetivos, en donde pues voy a ingresar en este que ya tenemos aquí previamente creado y en donde pues lo que vamos a tener es la posibilidad de establecer este objetivo. Al momento de establecer pues este objetivo, la herramienta o el sistema nos permite relacionar
el sistema de gestión, ¿cierto? O el numeral precisamente, la fecha de inicio y la fecha fin de vigencia de este objetivo. La descripción, observen que aquí yo he aplicado el Benedetti, ¿no? Eh, la M, o mejor, la B y la V y la E es el verbo, entonces mejorar, la necesidad, en este caso la satisfacción de los clientes, el desempeño en un 5% y en este caso, pues el tiempo, ¿no? Respecto al año 2023. Responsable del objetivo, qué recursos necesito, la meta asociada al objetivo, cómo se evaluarán los resultados, en este caso pues cumplimiento de una estrategia SEO, ampliación del portafolio de proveedores, esto para lograr aumentar la satisfacción de los clientes. Una vez hecho esto, digamos por ejemplo este objetivo, pues lo que podemos es plantear las actividades o el plan de acción para el logro de este objetivo. Yo puedo añadir diferentes tareas, en este caso, en esta tarea, por ejemplo, eh, digamos que yo puedo poner una actividad, realizar procesos de búsqueda de nuevos proveedores, por ejemplo. La fecha de inicio, digamos que arranca hoy y que va hasta, en este caso, hasta dentro de un mes, digamos que va a ser un mes. ¿Quién va a ser el responsable? Yo puedo definir, en este caso, si esa actividad es periódica o no, mensual, bimensual, semestral. Vamos a generar la tarea. Y una vez hecho esto, pues yo puedo, en este caso, pues tener la posibilidad, si ya he cumplido la tarea, pues ingresando, poder realizar un comentario sobre la tarea. Se ha logrado la consecución, por ejemplo, de 50 nuevos proveedores. Listo, puedo adjuntar una evidencia de la realización de la tarea. Puedo cambiarle el estado, ¿cierto? En este caso a cerrada. Y con esto, pues ya digamos que nos está sacando toda la trazabilidad. Yo podría consultar este documento en esta opción de vista previa y pues ya si quisiera me devuelvo. Entonces miren cómo tenemos toda la trazabilidad. ¿Recuerdan que nos pedía la norma? La norma nos pedía las condiciones, o sea, que debe tener el objetivo finalmente, deben ser medibles y demás, y debe tener las acciones para lograrlo. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Y existe otro componente y es cómo mido el cumplimiento. Para ello, pues tenemos nuestro módulo de indicadores en donde yo lo puedo relacionar, por ejemplo, la ficha de cada objetivo y tal como yo les estoy mostrando aquí a continuación, pues yo voy a tener este dashboard en donde yo puedo definir primero cuáles son los objetivos o mejor los indicadores que le van a aportar al logro de este objetivo. Y yo puedo definir incluso el peso de cada indicador respecto a ese objetivo. Y puedo ir teniendo este gráfico, ¿sí? Pues dependiendo de la información, en donde nos va dando el porcentaje de cumplimiento en cada uno de los meses que pues hemos tenido, en este caso pues las respectivas mediciones. Ahora, esto en función, relacionando este indicador. Ahora, también contamos con nuestro módulo de indicadores. En este módulo de indicadores, pues ustedes podrán ya sea o construir nuevos indicadores o trabajar en algunos ya existentes. Por ejemplo, miremos alguno en particular, por ejemplo, cantidad de no conformidades reportadas. Si yo ingreso en este indicador, pues el indicador me va a mostrar primero una opción de seguimiento en donde voy a tener
en este caso, unas gráficas que pueden ser tipo barra, en donde yo, por ejemplo, por cada mes, si el indicador es mensual, pues puedo ir viendo el porcentaje de cumplimiento o el valor obtenido respecto a un valor de riesgo, un valor recomendado. Yo pudiese cambiar aquí, en este caso, pues el tipo de gráfica, por ejemplo, si la quiero en gráficas de tipo, en este caso, lineal, pues también puedo ver, aquí va respecto a la medición y aquí va respecto al valor de cumplimiento. Muy bien, también tenemos las opciones de medición, en donde al venir ya preconfigurados, simplemente con dar en el botón actualizar, dependiendo los registros que ustedes tengan en cada uno de los módulos, él les va a actualizar la información y les va a traer el valor de esa medición y por supuesto un valor, un porcentaje de cumplimiento y una significancia en función de lo que ustedes en este caso pues hayan configurado como las metas de sus indicadores. Ahora bien, por ejemplo, en este caso, yo tengo que he incumplido en el mes de marzo la meta. Si observan, se me pone una manita en donde me dice, oye, relaciona un proceso, en este caso puede ser hallazgos o no conformidades, y yo desde acá pudiese dar de alta una nueva no conformidad o nuevo hallazgo, ¿cierto? De tal manera de que, pues producto de la medición que estoy haciendo, se me están integrando, digamos que todos los módulos, aquí dice el sistema de gestión relacionado, digamos que estamos hablando de el incumplimiento de indicadores, de seguimiento, medición, análisis, aquí fecha de identificación, digamos que fue hoy, la fuente origen, en este caso revisión de indicadores, la descripción del hallazgo, se evidencia incumplimiento en el cierre oportuno de hallazgos, ¿sí? Por ejemplo. Muy bien. Hecho esto, dice numerales de la norma afectada. La norma, por ejemplo, hablemos de 9001 inicialmente, versión 2015. Y los numerales afectados, digamos que entonces es el 9.1. Puedo subir una evidencia, un fichero y con esto pues ya estamos dando de alta este hallazgo que nos está quedando atado con el indicador. Miren que me ha aparecido aquí una campanita que si yo la abro, lo que me va a mostrar en este caso pues es el expediente con el hallazgo que yo he generado y pues ya en adelante haríamos el respectivo análisis de causa lugar y aquí me dice el indicador que tengo asociado y si yo fuese al hallazgo, si yo me voy al hallazgo, pues ya podría, una vez hecha esta fase de identificación del hallazgo, ¿cierto? Proceder a transitar a una siguiente fase, en este caso de un análisis de causa para que trabajemos en función del análisis de causa. Mire cómo todo se nos va alineando. Bueno, pues nada, de igual manera recuerden que pues tienen allí nuestra encuesta de satisfacción del evento, allí pueden generar las preguntas y demás si ustedes tienen alguna inquietud y pues nos veremos en 8 días en este caso para poder pues continuar mostrándoles muchos de los beneficios en este caso que pues ustedes pueden encontrar en esta herramienta como lo es Cantan Software y que les puede aportar muchísimo. Un gusto y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.